Los Bankai son la máxima liberación de una Zanpakuto. El poder de cada uno varía según su categoría y en Bleach hay todo tipos de Bankai, pero hoy hablaremos de aquello cuyo poder exceden el límite establecido, superando incluso el nivel de capitanes. Así que por todo esto y más, hoy por fin les traemos el top 10 de los Bankais más poderosos de Bleach. Todos los Bankai que existen en Bleach y los que debutaron en la Guerra Sangrienta acomodaron los niveles de poder que se establecieron en el manga, y vaya que cambiaron muchas cosas: el Bankai de Hirako Shinji, el Bankai de Renji y el nuevo Bankai de Senjumaru, etcétera, etcétera. Por esto hoy, después de mucho tiempo, armamos este top, teniendo en cuenta tres factores importantes: los fundamentos de las comunidades de Facebook y el de la comunidad de YouTube, y el análisis que hicimos nosotros del manga y anime para armar dicho top. Sin embargo, coméntanos el tuyo en la caja de comentarios o fundamenta por qué un Bankai debería ser más poderoso que otro. Nos encantaría leerlos, ya que siempre es bueno leer otros puntos de vista. Para hacer diferente este top también añadimos una sección de versus en cada puesto, así que mejor prepárate para participar durante el estreno y en los comentarios. Ahora, una vez aclarado todo lo anterior, deja tu like todopoderoso para apoyar este video y suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Y vamos primero con tres menciones honoríficas que no entraron al top, ya que los que están ahí son demasiado poderosos y algunos por lógica no pueden estar encima de otro, pero que aún así estos valen la pena mencionar porque se ganaron un lugar especial en este video. El Bankai de Mayuri Kurotsuchi, Konjiki Asisogijiso Matai Fukuin Shotai. El Bankai presentado durante el arco de la Guerra Sangrienta fue uno de los más brutales en cuanto a liberación. Es un Bankai que se adapta al enemigo en estado Shikai, analizando toda la pelea, y al liberar su Bankai da a luz un Asisogijiso que tiene todo para derrotarlo. Es un Bankai bastante peligroso de enfrentar y mucho más teniendo en cuenta a su portador. El Bankai de Hirako Shinji, Sakashima Yokoshima Happo Usagari. Este Bankai debutó en la novela de Bleach, pero tuvo su adaptación en el segundo corte de Bleach. Sakashima Yokoshima Happo Usagari es un Bankai útil para un gran número de enemigos, ya que encierra a Hirako en una flor metálica mientras Sakanade aturde y confunde los sentidos de todos, haciendo que se ataquen entre sí. Es un Bankai de una sola técnica vista, pero capaz de acabar con un gran número de oponentes. Y la última mención honorífica, que a nuestro pesar no entró en el top, pero que definitivamente debíamos mencionarlo, es Abarai Renji, Sou Sabimaru. Este Bankai es especial, ya que tuvo una pelea original en el tercer corte de Bleach y demostró que Sou Sabimaru es un Bankai que ostenta el nivel de un capitán, incluso superando al de varios capitanes que son Baizar. Este Bankai combina la resistencia y la agilidad de Renji con poderosos ataques a distancia. Tiene numerosas técnicas que destacan por ser exageradamente destructivas. También puede atrapar a un oponente, pero lo que realmente destaca del mismo es su armonía con su portador. Sou Sabimaru es el Bankai más perfecto, que representa el resultado del entrenamiento puro y duro, no solo físico sino también espiritual. Ahora sí, agárrense cachorras y cachorros porque vamos a empezar con el top, y en cada puesto agregaremos una sección de versus para que ustedes voten y comenten cuál podría ganar. Así que empecemos con puesto número 10. El Bankai de Byakuya Kuchiki, Senbon Sakura Kageyoshi, Post Palacio del Rey Espíritu. El Bankai de Byakuya Kuchiki se manifiesta como muchos pétalos cuyo número es superior al Shikai, pero además añade varias técnicas ofensivas y defensivas. Zenkei es un escenario donde Byakuya controla todas las espadas que rodean al enemigo. Gokei es un poderoso torbellino que encierra y causa una gran explosión de daño masivo. Ikase Jinka fue una técnica que reveló después de su entrenamiento en el Palacio del Rey y es una subtécnica del Zenkei, ya que ordena a todas las espadas atacar a quemarropa a su enemigo.
Shuke Hakuteiken es cuando él acumula todas las hojas de su Bankai en una forma final que arremete con un ataque decisivo. Es uno de los Bankais cuyo poder no se centra en un gran Reiatsu o en una técnica especial. Es su rango tan grande lo que hace realmente peligroso y poderoso a este Bankai, ya que el número masivo de pétalos más la zona segura que él mantiene como defensa lo hacen casi intocable y muy difícil de vencer, a menos de que el enemigo tenga una velocidad y fuerza destructiva superior a la suya. Ahora, para hacer este video distinto a cualquier top, vamos a hacer un versus entre Abarai Renji con su Bankai actual versus el Bankai actual de Byakuya Kuchiki. ¿Quién crees que podría ganar y quedarse con el puesto número 10 de este top? Coméntanos tus fundamentos, el Bankai resultado del entrenamiento de la División 0 o el Bankai de un capitán que pulió sus habilidades aún más. Ahora, pasemos con el puesto número 9, Toshiro Hitsugaya, con su Bankai Daiguren Hyorimaru. Pero no estamos hablando del Bankai que tiene limitador, no, estamos hablando de su Bankai final, el que consigue cuando usa el poder de su Zanpakuto para envejecer su cuerpo. Este Bankai es el poder real de Hyorimaru. 4 segundos después de liberarlo, todo se congela automáticamente y esto incluye también al enemigo. Pero no solo eso, cuando Toshiro se encuentra en esta forma, cualquier cosa que lo toque comenzará a congelarse. Puede congelar objetos a distancia simplemente levantando su mano sin tocarlo, y esto es clave. Cuando congela un objeto, niega la técnica especial de dicho objeto que tenga, es decir, anula cualquier propiedad extra que posea, como sucedió con la espada de Geralt. Es un Bankai bastante poderoso, sin embargo apenas lo usó una vez en batalla, pero Toshiro Hitsugaya es un prodigio, en 100 años podría superar a la mayoría de personajes de este top. Ahora, continuando con esta dinámica, durante el estreno y después para que lo debatan en los comentarios, entre el top 10 y el top 9, Byakuya Kuchiki con su Bankai y Toshiro Hitsugaya con su Bankai de la versión adulta. ¿Creen que Toshiro saldría victorioso de un enfrentamiento contra Byakuya? Tengamos en cuenta que el niño es un prodigio y su Bankai impide que cualquier técnica lo alcance o siquiera lo toque. Así que fundamenten su respuesta en los comentarios porque los estaremos leyendo. Ahora, pasemos con el puesto número 8, Unohana Retsu, Minazuki. La primera Kenpachi Yachiro Unohana es una Shinigami que perteneció a la primera generación de capitanes del Gotei 13, así que en combate es una auténtica bestia. 4 segundos son suficientes para que ella asesine de 5 formas diferentes a su oponente, pero sumemos a la ecuación su Bankai, que es por el que está en este top. Minazuki se manifiesta como un líquido rojo similar a la sangre que tiene la propiedad de dañar al enemigo a distancia, potenciando sus ataques y aumenta su rango. Sin embargo, también tiene la propiedad especial de que puede curar a Unohana. Y vimos muchos comentarios que dijeron que ella usa el Kido, pero según lo visto en el manga y en el anime, el Kaido se representa como un aura de luz verde, y ella debe colocar la mano en dicha herida. Sin embargo, con su Bankai esto nunca sucede. En la pelea de Kenpachi vs Unohana se ve claramente como Kenpachi le hace daño, pero luego esa herida no está. Incluso vemos que este Bankai cura también su ropa. Es un Bankai que le permite curarse para seguir disfrutando del combate al mismo tiempo que potencia y aumenta el rango de cada ataque. Al ser un personaje que conoce el arte de matar y numerosos estilos de combate, la convierten en un personaje bastante peligroso por su capacidad en combate potenciada por su Bankai Minazuki. Ahora, entre Toshiro Hitsugaya con su Bankai final versus la primera Kenpachi con Minazuki, ¿quién creen que saldría victorioso de este encuentro? Sabemos que Unohana en combate es una auténtica bestia y sabemos el poder de su Bankai y el rango del mismo. También conocemos el poder de Toshiro con el hecho de que es un prodigio, pero agreguemos también a la ecuación el hecho de la experiencia de 1000 años que tiene Unohana portando el título de la primera Kenpachi. Y dejen por supuesto en los comentarios sus fundamentos para leerlos y por supuesto durante el estreno. Ahora, vamos con
El puesto número 7. Kenpachi Saraki. La Zanpakuto de Kenpachi finalmente alcanzó su verdadero poder cuando se reveló su nombre, no Sarashi. Cambiaba de forma y podía cortar absolutamente todo, pero su Bankai no tiene nombre. Pero antes de analizar esto, vamos con el nivel de poder. En su estado de Bankai aparente, Saraki gana una presión espiritual monstruosa, tanto que devastó una amplia zona al liberar este poder, y una fuerza bruta descomunal. Pero en serio, es una fuerza física abismal. Solo con sus dientes pudo arrancar el brazo de Geralt y partirlo en dos con su Zanpakuto que estaba rota. Se vio que su velocidad, su fuerza y el poder de cada corte eran increíblemente fuertes. Sin embargo, en este estado Kenpachi es una bestia incontrolable, ya que no está plenamente consciente. Cuando Toshiro intentó acercarse, Byakuya lo detuvo de inmediato, ya que su comportamiento era errático e impredecible. Pero esta forma, Yachiru, su Zanpakuto, lo dice tal cual, es el poder que llaman Bankai. Y aquí entra una teoría de la comunidad que dice que esta forma no es su Bankai, porque primero su Zanpakuto está rota. Un Bankai repara el daño de una Zanpakuto rota en estado Shikai sin falta, siempre es así. Y segundo, jamás revela su nombre. Para que un Bankai se libere al 100% se debe decir el nombre de este Bankai, pero esto jamás pasa. Es por eso que lo que dice Nosarashi tiene más peso cuando le aclara que este es el poder que llaman Bankai. Y luego cuando se le rompe el brazo, ella le dice que su cuerpo no soporta el poder de ese Bankai. Sin embargo, la velocidad y la fuerza que gana con este poder lo hacen un oponente que no conviene enfrentar, aunque entre Kenpachi Saraki con su Bankai versus Unohana Retsu, la primera Kenpachi con su Bankai Minazuki, ¿quién crees que saldría victorioso o al menos en una sola pieza? Principalmente lo segundo, y fundamenta tu respuesta si crees que Unohana podría con él o si Kenpachi acabaría con ella en el primer movimiento. Los estaremos leyendo en los comentarios, porque ahora sí, pasemos con el puesto número 6. El Bankai de Kyoraku Shunsui, Katen Kyokotsu Karematsu Shinju. La Zanpakuto del comandante es una de las más peligrosas de enfrentar, ya que materializa los juegos de niños, pero su Bankai al momento de activarse tiene una zona de efecto bastante grande. Cuando lo activó, todo el Palacio del Rey con las 5 ciudades se vieron afectadas por su presión espiritual y la zona de efecto. Aquí Kyoraku activa en términos simples una insta-kill en toda regla. Consta de 3 actos y el acto final. El primero es un reflejo de cualquier herida que le provoque su enemigo, se le devuelven al cuerpo del oponente también, dejando a ambos con el mismo estado de salud. El segundo es una enfermedad incurable y el tercero es un océano que sumerge a ambos hasta que uno de los dos se quede sin presión espiritual y muera ahogado. Pero también funciona como un puente a la última técnica del último acto, Itokiri Basami Chisome no Nodobue. Sacando un hilo de la empuñadura de su Zanpakuto, las ata en el cuello del enemigo sin que éste lo note y le corta la garganta, terminando con el combate y el Bankai. El Bankai de Kyoraku Shunsui es uno bastante peligroso, ya que la presión espiritual del mismo se siente cuando es liberado, y no es del todo agradable según varios que los llegaron a sentir. Los inundan sentimientos como la ansiedad, el miedo o el escalofrío, y cada uno percibe el mundo de forma diferente. Pero además de todo esto, Kyoraku Shunsui es un personaje que no sigue las reglas del resto. Si ve una oportunidad o una apertura en la defensa del enemigo, él atacará sin dudarlo. No tiene un límite que se fije por algo como el honor. Es un oponente muy peligroso y con este Bankai lo es aún más, ya que tiene mucha experiencia en combate. Y la activación de su Bankai significa la última carta, un Bankai que encierra a su enemigo en 4 actos que solo significan la derrota automática. Y aquí se abre un debate bastante reñido, porque ya conocemos el poder de este personaje y lo letal que es su Bankai. Pero si lo enfrentamos contra Kenpachi Saraki y su Bankai, que tiene un poder muy grande en fuerza y velocidad, ¿ustedes quién creen que terminaría ganando? Aunque Saraki no estaría consciente del todo, tendría un poder físico abismal y una velocidad increíble.
Pero Kyoraku es un personaje impredecible y su Bankai es perfecto para seres que lo superan en nivel de poder físico. Así que comenta y fundamenta tu respuesta. ¿Quién ganaría entre estos dos capitanes? ¿Kyoraku Shunsui o Kenpachi Saraki? Porque ahora pasaremos con el puesto número 5. El Bankai de Urahara Kisuke. Kanon Biraki Benihime Aratame. El Bankai de Urahara Kisuke es uno muy interesante de analizar, ya que el combate que vimos en el arco de la Guerra Sangrienta fue la primera vez que lo usó públicamente, pero tiene una técnica muy simple pero cuyo potencial es muy grande, y es el concepto de reestructurar todo lo que toque y todo lo que entre en su zona de ataque. Verán, cuando Urahara activa su Bankai aparece la princesa carmesí como una marioneta con vestimenta carmesí. Esta muñeca representa la zona de efecto, ya que si un enemigo se acerca lo suficiente, esta se activará y Urahara podrá reestructurar al enemigo. Ahora, el término reestructurar implica que él puede recuperar partes de su cuerpo que haya perdido, como fue el caso de sus ojos cuando Skin Naklebar los destrozó. Urahara activó su Bankai y los recuperó. Así también vimos que puede reestructurar su propio cuerpo, potenciando su capacidad en combate, ya que aumenta su fuerza física. Pero aquí viene lo más peligroso de este Bankai. El concepto de reestructurar también aplica a objetos inanimados como edificios o estructuras. Urahara puede crear puertas y reestructurar básicamente todo el escenario. Todo para generar una oportunidad donde pueda atacar a su enemigo de sorpresa. Sumando a que estamos hablando de un estratega nato que llega con 1000 escenarios posibles en mente, este Bankai se vuelve uno bastante peligroso de enfrentar. Ahora, esto es un versus que también generó cierto debate en la comunidad de Bleach. Urahara Kisuke con su Bankai Kanon Biraki Benihime Aratame versus el comandante del Gotei 13 actual Kyoraku Shunsui con su Bankai Katen Kyokotsu Karematsu Shinju. Comenten ustedes quién creen que ganaría si ambos se enfrentaran. Urahara, con el poder de reestructurar, puede curarse y alterar su cuerpo para obtener ventaja, reestructurar a su enemigo si lo toca o si se acerca y modificar el escenario. Kyoraku, por otro lado, es un estratega nato y cuyo Bankai es un insta-kill con sus 4 actos. Pero coméntanos en la caja de comentarios y durante el estreno, porque en serio esto genera mucho debate y uno bastante interesante. Ahora sí, pasemos al que abrirá las puertas a los 3 Bankais más poderosos de Bleach. El puesto número 4. El Bankai del ex comandante Yamamoto Genryusai. El Bankai del ex comandante del Gotei 13, Sankano Tachi. Es el Bankai elemental más poderoso que jamás existió. Su sola liberación provoca un calor abrumador tan grande que en toda la sociedad de almas el agua se evapora y las plantas comienzan a morir. Sankano Tachi tenía una presencia muy imponente. Aunque tenía 2 versiones, el de la Guerra Sangrienta es uno de los Bankais más completos y perfectos, ya que Yamamoto, su portador, era la encarnación del entrenamiento puro y duro y la disciplina. La primera técnica concentraba todo el calor de sus llamas en la hoja de su Bankai. Un solo ataque de la hoja desaparecía absolutamente todo. Con esta simple técnica ya significaba la muerte segura. Pero la segunda técnica era un escudo invisible que Yamamoto podía hacerlo visible al enemigo si así lo quería. Aquí su cuerpo se cubría por las llamas que alcanzaban temperaturas tan altas como el mismo sol. Nadie podía atravesar la defensa sin desaparecer. Pero la tercera técnica traía temporalmente a los muertos que fueron asesinados por la hoja de Sankano Tachi. Un ejército numeroso de muertos llenaba el campo de batalla y lo convertían en el mismo infierno. Y la cuarta técnica era la definitiva, Tenchi Kaijin. Potenciando todas las llamas de su Bankai al rojo vivo, lanzaba un corte con todo su poder y destruía todo a su paso. Un corte concentrado tan potente que acababa con todo.
el Bankai de Yamamoto Genryusai es recordado al día de hoy como el Bankai más completo, perfecto y el más poderoso, ya que este Shinigami fue el fundador del Gotei 13 y desde ese momento hasta el arco de la guerra fue el único comandante de los 3 escuadrones y consiguió todo ese poder con entrenamiento y disciplina. Y quizá crean que no hace falta ponerlo en esta dinámica, pero lo haremos para respetar esto. Entre el ex comandante Yamamoto Genryusai con su Bankai activado Sankanotachi versus Urahara Kisuke con su Bankai Kanonbiraki Benihime Aratame. ¿Quién crees que saldría victorioso y por qué es Yamamoto? No se crean. Dejen en los comentarios sus fundamentos y los estaremos leyendo, porque ahora toca pasar a los 3 primeros lugares del top de Bankais más poderosos de Bleach. Así que si te está gustando este video, por favor deja tu like todopoderoso para apoyarnos y suscríbete también para no perderte ningún video que subiremos estos días y porque cada día estamos más cerca de la meta de los 90.000. Ahora, una vez suscrito, pónganse cómodos y preparen sus fundamentos porque vamos con el puesto número 3. El Bankai de la capitana de la División 0, Shutara Senjumaru, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsujin. El Bankai de una capitana de la División 0 fue liberado durante la pelea en el Palacio del Rey Espíritu y su liberación sacudió literalmente los cielos de los mundos. Capitanes en el Gotei 13 sintieron su presencia. El ex capitán Ishin, que estaba en el mundo humano, sintió el Bankai de Senjumaru. Para que se den una idea solamente, al liberarlo, un enorme telar aparecía en el escenario y encerraba a todos en un escenario que los separaba uno por uno. Este Bankai puede enfrentar a uno o más enemigos al mismo tiempo porque es casi infinito, y hay algo más. Primero, al momento de liberarlo, como dijimos, separa a todos en escenarios individuales que tienen sus debilidades justas para derrotarlos. Pero en el caso de que se liberen, ella los puede enfrentar, ya que las telas de su Bankai pueden atacar con cualquier cosa, desde lluvia de piedras, ataques de fuego, rayos, lava, etcétera, etcétera, y hasta creando réplicas de Hollows. Este Bankai es uno que fue original para el anime del último arco de Bleach, y sorprendió porque dejó claro el nivel de poder de un solo miembro de la División 0. Es un Bankai que tiene un poder espiritual muy grande, pero que al encerrar al enemigo dentro, Senjumaru tiene el control total de toda la pelea. Es casi imposible hacerle daño si no es con una técnica específica como sucedió con Uryu Ishida. Pero el nuevo Bankai de la capitana Senjumaru demostró ser uno de los Bankais más poderosos de un capitán de la División 0, no solo por su enorme poder espiritual, sino por la cantidad de posibilidades que tiene en combate. Ahora, este versus es uno que genera debate también porque es el Bankai más poderoso presentado en el manga y en el anime versus el Bankai más poderoso presentado en el anime. ¿Ustedes quién creen que podría ganar? ¿El Bankai de Shutara Senjumaru o el Bankai de Yamamoto Genryusai? Y piensen cuidadosamente quién saldría victorioso de un encuentro de esta magnitud. Senjumaru, con su capacidad de controlar todo el terreno y una gran variedad de ataques elementales y especiales, o Yamamoto con un poder sumamente destructivo y que no puede ser alcanzado por ningún arma ya que su Bankai lo desaparece. Dejen en los comentarios sus opiniones y fundamentos y aquí mismo durante el estreno lo dejaremos a votación. Y ahora sí, pasemos con el puesto número 2. El Bankai de Hyotsube Ichibei, Shinuchi Shirafude Ichimonji. El Bankai del líder de la División 0. Mucho ojo con este Bankai que es bastante peculiar, ya que al momento de activarlo no se mostró que afectara a los 3 mundos como fue el Bankai de Senjumaru o que afectara solo a la Sociedad de Almas como Yamamoto. Y esto es porque esta Zanpakuto al momento de ser liberada en su estado Shikai ya entra en efecto su técnica, porque Ichibei es un ser muy antiguo cuyo poder es la oscuridad. Ichimonji en estado Shikai toma toda la oscuridad y la usa para sí. Cada ataque esparce una tinta que si cubre a algún objeto o enemigo le borra el nombre y por ello todo su poder.
Es un poder cuyo concepto lo hace verdaderamente peligroso, pero su Bankai complementa este poder, permitiéndole otorgar un nombre y por ello un poder acorde a este nombre, como fue con Yuha Baja, que le puso el nombre de Hormiga Negra, y él se volvió tan débil como una hormiga. Es un poder bastante simple, y no demostró que tenga un poder espiritual inmenso, pero el concepto del mismo es lo que hace realmente mortal a este Bankai. Además de que la técnica del Futen Daisatsuryo es una técnica milenaria capaz de acabar con su enemigo de un solo ataque. Esta habilidad fue activada después de que Ichibei usara su Bankai, además de que al momento de activarla también se ve la tinta blanca, así que podríamos suponer que es una técnica de su Bankai. Shirafude Ichimonji es uno de los Bankais más poderosos por su concepto simple pero bastante peligroso si lo enfrentan. Al ser el líder de la División Zero, no solo ostenta este título, sino que es aquel que le dio el nombre a todo. Así que no tendría mucho sentido un versus con este personaje, pero igualmente lo haremos. Entre la capitana Senjumaru con su Bankai versus Ichibei con su Zanpakuto en estado Shikai y Bankai, finalizando con el Futen Daisatsuryo. ¿Quién creen que ganaría? La respuesta podría ser obvia, pero si es distinta, por favor déjanos en los comentarios con tus fundamentos. Y ahora, estos Bankais que conformaron este top eran de Shinigamis, que ostentan el rango de capitán o incluso superando el mismo, como es el caso de Kyoraku, Urahara, Yamamoto, Senjumaru o Ichibei, pero son solo Shinigamis. Sin embargo, el Bankai que está en el puesto número 1 es en serio el Bankai más poderoso que jamás existió, temido incluso por el actual dios de Bleach. Así que pasemos con el puesto número 1 de este top. El Bankai de Ichigo Kurosaki, Tensa Zangetsu. El Bankai del protagonista de Bleach es de lejos el más poderoso que jamás existió, simplemente debido al impacto que generó en Yhwach, el dios actual de Bleach, cuando lo vio liberarse. Era el volumen 74 del manga, el combate entre el Rey Quincy, que había consumido el poder del Rey Espíritu, versus el Shinigami sustituto que había trascendido a un ser completo entre Shinigami, Hollow, Fullbringer y Quincy. La pelea llegaba al clímax cuando Ichigo Kurosaki decidía liberar el poder de su Bankai. Una columna de Reiatsu destruye la zona y de ahí sale la verdadera forma de Tensa Zangetsu. Lo que vio el Rey Quincy con su poder de ver el futuro fue suficiente para decidir destruir ese Bankai antes de enfrentarlo. Se sabe que su Bankai aumentaba su velocidad, resistencia y fuerza, así como el poder de su ataque principal Ketsuga Tensho, que es la única técnica que reveló Ichigo en estado Bankai, siendo esta capaz de partir a la mitad el cuerpo del Rey Quincy. Y a pesar de que jamás se vio realmente el poder de su Bankai, se sabe por el anime que Ichigo ya no es un Shinigami, sino que es un ser que tiene todas las razas, y esto es lo que lo hace único y muy poderoso. Es de suponer que también pueda usar el Ketsuga Yujisho, que es una técnica más nueva, pero Yhwach, que enfrentó todo tipo de enemigos y todo tipo de Bankai, vio el Bankai de Ichigo y no lo pensó demasiado, lo rompió al segundo de liberarlo, y esto debe decirnos algo sobre la magnitud de su poder, ya que en su estado Shikai, Hal Hollow ya obligó al Rey Quincy a usar su clarividencia. Ichigo Kurosaki tuvo varias etapas de su Bankai, pero sin duda alguna la verdadera forma de Tensa Zangetsu es un Bankai que se gana el puesto número 1, y pronto le dedicaremos un video analizando este Bankai y qué técnicas podría tener. Así que dale a like si te gustaría ver este video pronto analizando el Bankai de Ichigo, y por supuesto suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún otro video que estaremos subiendo, porque Tensa Zangetsu es un Bankai que, aunque no se vio en el manga, quizá lo veamos en acción en el cuarto corte de Bleach y entenderemos mejor por qué se gana el puesto número 1 de este top. Todos los Bankais que fueron mencionados en este top fueron ordenados por su nivel abismal de poder y técnicas que colocan a cada uno aquí.
Pero tú tienes la última palabra. Déjanos saber en los comentarios si crees que alguno debería estar más alto y por supuesto si crees que Ichigo Kurosaki con su verdadero Bankai podría ganarle a cualquiera de estos puestos sin problemas. Déjanos por supuesto tus fundamentos en los comentarios porque los estaremos leyendo, así también como tu top personal, pero siempre respetando a los demás. Nos encantaría leerlos. Para hacer este top tuvimos en cuenta a la comunidad de Facebook y YouTube en cada encuesta y también analizamos el manga y anime y así sacar una conclusión para el top 10 de los Bankais más poderosos. Pero aquel que realmente sabe cuál es el Bankai más poderoso siempre será el autor del manga de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.